Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación, está funcionando ahora, y al Colegio de Abogados de Costa Rica por la recepción, por la calidez. Realmente nos sentimos muy a gusto y muy contentos de poder estar aquí y tener esta participación. Bueno, el tema que me propuse desarrollar tiene por objeto tratar de unir dos cuestiones que de algún modo voy a tomar como base la realidad argentina, ¿no? Por un lado, la situación de las acciones de clase o relativa a los derechos de incidencia colectiva y una cuestión que podríamos llamar como la existencia de una mora en la regulación al respecto. Y por otro lado, una antigua figura que es el juicio por jurados, en una visión quizá un poco idealista respecto de la aplicación de esta figura en la dimensión del derecho de los consumidores. En primer lugar, yendo hacia lo que son las acciones de clase, desde mi perspectiva me gustaría puntualizar que son digamos, un instrumento, yo lo podría llamar así, un vehículo para posibilitar que el derecho de consumidores que, por su carácter individual, no puedan llegar a instalar determinados conflictos, puedan ser vehiculizados por esta modalidad que son las acciones de clase. Sabemos que en esta materia, en principio, los derechos de incidencia colectiva tienen una particularidad, que es la existencia de un hecho que afecta a un conjunto de sujetos, a un conjunto de consumidores. Y entonces esa particularidad hace que estos sujetos puedan actuar como legitimados y la ley 24.240 de la Argentina reconoce expresamente estas acciones y las posibilidades de la legitimación activa para que estos derechos sean reconocidos. En esta materia también hay una especie de derechos que están entre los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, que los conocemos como derechos individuales homogéneos. Son derechos de los cuales participan un grupo de consumidores, pero que al momento de la cuantificación o de la determinación pueden tener distintos alcances, en el sentido de, por ejemplo, si tenemos consumidores de servicios financieros bancarios que han sido afectados de diversa manera, porque, por ejemplo, les cobraron cargos por servicios prohibidos, y en un caso repercutió patrimonialmente en una magnitud y en otro caso en una magnitud superior, por ejemplo. Entonces, las acciones colectivas se presentan como una modalidad para dar cabida y respuesta a estas situaciones. Pero, ¿qué quiero decir con tratar de vincular esta materia a el juicio por jurados? Pienso en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la relación de la sociedad con el Poder Judicial. Me parece que es una problemática que atraviesan, nuestros países, que muchas veces el Poder Judicial es visto como un poder alejado de la gente por su naturaleza no electiva, a veces llamado un poder contramayoritario, hace que la gente no se sienta representada, no entienda muchas veces cuáles son las respuestas del órgano judicial. Y entonces, quizá el juicio por jurados, que creo que es una mora absoluta de las constituciones, por ejemplo, de la Constitución argentina, recién hace poco tiempo se ha planteado en ámbitos como una provincia muy importante de la Argentina, que es Buenos Aires, introducir el juicio por jurados para delitos criminales. Y es una institución
bueno, que es muy, digamos, está muy consolidada en el sistema anglosajón. Nosotros la tenemos en la Constitución a partir de la Constitución norteamericana. Y pensamos siempre que es un instituto relativo a los delitos, es decir, al derecho criminal. Pero si analizamos ya el antecedente de la Constitución norteamericana, en la séptima enmienda se alude a la aplicación para los asuntos civiles. Y entonces decimos, ¿qué pasa con nuestra Constitución, la Constitución argentina? Bueno, la Constitución argentina, en el artículo 24, cuando se planteó digamos, la codificación en su momento de distintas ramas del derecho, también se habló o se planteó la institucionalización del juicio por jurado a las distintas materias. Entonces, ¿por qué no es factible aplicar esta figura para los derechos de incidencia colectiva, para las acciones de clase? Un poco la perspectiva que se puede plantear es buscar, por un lado, la participación, como decía, de la sociedad, que tiene un doble efecto. Por un lado, una función que yo llamo, por ejemplo, preventiva, porque la participación tiene un sentido de aprendizaje también, y esto es muy fundamental para el derecho de los consumidores, porque en la tónica, por ejemplo, que tiene nuestro Código Civil y Comercial, cuando se habla de la función preventiva de la responsabilidad, también se plantea una dimensión nueva, es decir, que no pensemos solamente en el funcionamiento de la justicia como resolviendo conflictos ya instalados, sino en un sentido de prevenir, inhibir los conflictos. Y esto se hace en función del crecimiento de las sociedades por la participación. Entonces, la idea podría ser que se introdujera esta figura para determinados derechos de consumo, como son los derechos de incidencia colectiva, por su trascendencia, por su repercusión, para que, digamos, en la perspectiva de determinadas acciones, se pueda concebirse la participación de un jurado que no necesariamente tiene que ser un jurado especializado, puede ser, digamos, gente del común, que no tenga una versación jurídica, que no tenga una versación en derecho de los consumidores, pero que tenga el compromiso social de decidir. Y el juez después fijar el alcance del derecho, fijar el quantum de la eventual indemnización, y entonces se puede llegar a un producto, a un resultado, donde se unan dos cuestiones. Por un lado, el efecto motivador que tendría esta figura. Por otro lado, el efecto educativo, porque esto serviría para que los consumidores y los proveedores advirtieran que esto, bueno, redunda en un conocimiento, en una mayor preparación, en una fundamentalmente mayor responsabilidad social respecto de estas materias, en una consustanciación que haga que, bueno, las cuestiones estas redunden en favorecer todo este fenómeno de prevenir los conflictos, que es lo fundamental para no tener que estar actuando sobre los hechos consumados. En definitiva, también se unirá el otro aspecto, el aspecto de la decisión. Si hay que fallar, bueno, estará el jurado para decidir sobre si hay una hipótesis de responsabilidad o no, y la actuación judicial para fijar, como decía, el quantum o la indemnización. Bueno, entonces, esta es un poquito la idea de conjugar estas dos cuestiones, las acciones colectivas y el juicio por jurados. Muchas gracias.